Bueno, en este video vamos a pensar algunas sugerencias para las familias para que puedan tener una orientación respecto a cómo enseñar a leer. Algunas sugerencias. Vale aclarar primero que nada que son muchas las diferentes tendencias que hay para enseñar a leer. Muchos de nosotros aprendimos con aquel viejo método de que aprendíamos una letra, por ejemplo la A, y después aprendíamos la L y la M, entonces hacíamos frases del tipo a la ama a mamá, por ejemplo, ¿no? Pero actualmente han ido surgiendo otras teorías para pensar cómo se puede enseñar a leer efectivamente. Y yo creo, como docente y como psicóloga que soy, pienso que no hay una sola manera en la que sea universal y sirva a todos los niños, ¿no? Seguramente vamos a encontrar que para algunos niños se ajusta una metodología, para otros otra. Entonces, acá van algunas sugerencias generales que ustedes, en la medida que conocen a sus niños, van a ir adaptando a su perfil. Una de las cosas que yo he experimentado también, no solo en la clase con mis alumnos, sino con mis propios hijos, es que lo más motivante es siempre hacerlo a través del juego. Cuando lo hacemos a través del juego va a resultar mucho más eficiente el trabajo, va a ser mucho más positivo. Entonces, ¿qué tipo de juegos podemos hacer? Podemos hacer, por ejemplo, una cacería de palabras. Entonces vamos a suponer que vamos a cazar palabras que empiecen con la M, pero nunca le vamos a decir al niño palabras con M, R, ñ, P. No las vamos a nombrar las letras por su nombre. Cuando el niño está aprendiendo a leer y a escribir, no necesita saber el nombre de las letras, sino que necesita saber su sonido. Necesita saber, por ejemplo, que esta se llama la S. Necesita saber que esta se llama que esta se llama, por ejemplo, que esta suena rrr. Necesita saber el sonido. Por ejemplo, decimos que esta es la p, y así seguimos. Una vez que el niño ha comprendido los sonidos, eso le va a ayudar porque cuando se tenga que dictar para escribir, si el niño cree que esta es la S y ve escrita la palabra sol, va a querer decir S-O-L. Va a querer leer así, no va a decir sol. En cambio, si yo le enseñé que esta es la S y la puedo relacionar jugando, por ejemplo, diciéndole, como les digo yo, es el sonido que hace la viborita y tiene forma de viborita, la S, la O es la forma de mi boca y así, ¿no? Si yo le voy enseñando jugando, por ejemplo, yo les digo que la R es un conductor de una moto, acá tiene su casco, este es el cuerpo y esta es la pierna que hace rrr para adelante cuando va a arrancar la moto con el pedal. Y así, ¿no? Podemos jugar con ellos y hacerles una serie de asociaciones, ¿no? Entonces a veces cuando yo les digo les hago la forma de la viborita con la mano, como que la viborita va caminando y enseguida identifican mentalmente cuál es. Una vez que ellos han asociado las letras a diferentes imágenes o figuras, y ya vemos que las van conociendo, pueden, por ejemplo, buscar esas letras en su nombre. Entonces, por ejemplo, pueden comenzar a aprenderse las letras de su nombre. Esa puede ser una buena sugerencia. Buscan las letras de su nombre y allí las pueden empezar a jugar. Por ejemplo, vamos a suponer que empezamos a jugar con la letra M. Entonces podemos buscar palabras que comiencen con la letra M. Entonces les vamos a decir a ellos, bueno, vamos a hacer una cacería de palabras con por ejemplo, podemos decir, bueno, por ejemplo, para ellos es muy fácil decir, por ejemplo, mamá. Bien, ¿qué otra podría ser? Eh, Puede ser mano, puede ser mariposa. Entonces, por ejemplo, buscar todas las palabras que encontremos que comienzan con la M. Hacemos todas las palabras con la M y vamos viendo con ellos que son palabras que todas empiezan similar. Cuando hacemos este juego con los niños, donde vamos a la cacería de palabras que comiencen con una letra, lo que estamos haciendo es ayudarlos a hacer lo que se llama conciencia fonológica. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ellos están dictando para poder escribir, ellos identifiquen todos los sonidos que hacen, que eso es algo que les cuesta bastante en general.
ellos identifican más fácil las vocales que las consonantes. Por ejemplo, en una palabra que tiene una consonante al principio, vamos a suponer la palabra pato, es frecuente que ellos digan, les decimos, ¿con qué empieza pato? Y ellos te dicen, pa, con la A, te dicen, no reconocen esa consonante inicial. Entonces, este tipo de juegos, donde ellos escuchan cuál es la primera letra que dicen, los va ayudando mucho en ese reconocimiento de las letras que luego les va a servir para dictarse. Entonces allí podemos decírselos como en cámara lenta. Por ejemplo, si yo quiero que ellos reconozcan que mariposa empieza con la M, les voy a decir, mírame bien mi boca, ¿cuál es el primer movimiento y el primer sonido que sale de mi boca? No es la A, si ellos dijeron que empieza con la A, por ejemplo, ¿no? Mira, mariposa, ¿cuál fue el primero? Fue muy fácil al observar mi rostro y vérmelo decir en cámara lenta, digamos, pero también al escuchar ese sonido prolongado. Cuando el niño comienza a escribir, tenemos que también pedirle que no deje de decir los sonidos a medida que se dicta. Si ellos dicen, por ejemplo, se van a dictar mano y dicen y la escriben, pero no siguieron diciendo para después decir ellos se pierden, escriben la y no recuerdan qué es lo que ya habían puesto. Entonces les tenemos que decir que sigan diciendo el sonido a medida que escriben. Entonces, a medida que lo va escribiendo, que el niño va lento porque le lleva tiempo, ¿no? Le decimos, bueno, escribilo. Entonces ellos dicen no. Entonces así deberían dictarse, ¿no? A medida que ellos escriben, no dejar de decir el sonido para poder tenerlo presente. Entonces, bueno, una propuesta podría ser la de buscar palabras con la M. Yo tengo unos ejercicios que les quiero mostrar acá, que son de conciencia fonológica. Esto ayuda mucho para el momento de que el niño se pueda dictar las palabras y no omita o no olvide incluir algunas letras. Por ejemplo, acá tenemos la palabra pato. Pero vieron que la palabra pato entera, como decíamos, puede pasar de que ellos lean y se vayan directamente a esta, pa, y olviden o no escuchen la p, ¿no? Entonces, una estrategia buena para el momento de escribir es que ellos separen en sílabas las palabras, que para los niños es muy fácil, lo hacen con palmas, ¿no? Pa, to. Naturalmente al niño le sale esto de separar en sílabas. Entonces decimos, bueno, entonces la palabra la vamos a partir en dos partes. Podemos hacerle un diagrama como este, por ejemplo, un espacio para la palabra entera, un espacio para las sílabas y luego el espacio para letras. De esta forma el niño, si tiene que escribir pato y sabe que tiene dos sílabas, es pa, to. Tiene que concentrarse en cada unidad por separado para formar la palabra y es más fácil que si el sonido es pa, simplemente identifique que ahí hay dos letras, la p y la a, y luego to, la t y la o, y es más fácil así que escriba todas las letras a que si le pedimos que escriba la palabra pato simplemente así sin ninguna orientación. Al partir la palabra en partes es más fácil identificar y poder escribir bien esas pequeñas partecitas y luego llegar a la unidad escrita correctamente, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Tele, sapo, pala. Bueno, y obvio que acá estamos con ejemplos de palabras de dos sílabas. Luego vamos aumentando a palabras de tres sílabas, que son cada vez más largas y más complejas para escribir. Bueno, volviendo a lo que estábamos haciendo acá, después que hacemos la cacería de palabras con la M, en este caso, les podemos pedir, por ejemplo, que dibujen elementos con esa letra. Por ejemplo, vamos a suponer escribieron mamá, mano y mariposa, ¿no? Entonces, bueno, dibujar una mariposa. Hacen el dibujito ellos. Y les podríamos pedir que después de dibujar, que ellos intenten escribir la palabra, ¿no? En este caso mariposa, porque recuerden que en el juego la cacería las veníamos haciendo oralmente, ¿no? Mamá, mano, mariposa, mantel y así, ¿no? Entonces una vez de que nombramos muchas, elegimos tres, por ejemplo, pueden hacer el dibujito de esas tres que eligieron y pueden escribirlas. Y para escribirlas pueden usar este método de separarlas en sílabas e ir haciendo
focalizando en pequeñas unidades en lugar de intentar escribir la palabra entera de una. Por otra parte, quiero decirles también de que tenemos que tener en cuenta de que cada niño va a ir a su propio tiempo, que tenemos que acompañar el tiempo del niño. Si yo le quisiera pedir a un niño de 1 año que camine y no está listo para caminar, su maduración neurológica y física no le va a permitir que lo haga. Si yo le pido a un niño con 3 años que aprenda a leer y escribir, alguno privilegiado lo logrará, pero la gran mayoría sabemos que no. Nosotros evolutivamente somos muy similares, maduramos en una etapa muy similar, pero no somos relojitos. Entonces algo que yo he observado en primer grado y que creo que es algo que comparto con mis colegas es que hay muchos niños que parece que no, que van como lento, que les cuesta aprender a leer y a escribir, y como que de pronto en agosto, septiembre hacen un clic y aprenden. Es decir, que ahí nos muestra este ejemplo de que la maduración hay que esperarla y acompañarla. Pero mientras la acompañamos, hagamos este tipo de juegos. Son juegos que podemos hacer en casa. Podemos ir estimulando este tipo de juegos. Palabras que empiezan con... Y ahí empezamos a jugar con... Elegimos la letra, con tal. Bueno, y ahí empezamos a jugar con esas palabras. Lo más importante para que el niño aprenda a leer y aprenda a escribir es que genere conciencia fonológica. Generar conciencia fonológica es justamente eso, identificar los sonidos que componen las palabras. Si logra hacer eso, va a poder escribir las palabras sin que le falten letras. Y si logró escribir, ya la sabe leer también. Es un proceso que para estudiarlo lo ponemos separados, en la lectura y la escritura, pero en realidad son un único proceso. Quien sabe leer sabe escribir y quien sabe escribir sabe leer. Bueno, espero que estas orientaciones les hayan servido, que las puedan aplicar, que las puedan poner en práctica y bueno, y ver cómo les resulta. Seguro va a ser una estimulación linda, pero siempre les sugiero eso, busquen hacerlo a través del juego, premiar el esfuerzo con alguna actividad que al niño le guste hacer o la niña le guste hacer, y que sea algo placentero, que no sea como una tortura, ¿no? Tenemos que sentarnos a hacer letras, sino que sea jugando, que sea divertido, que el niño genere un buen vínculo con la lectura y la escritura, porque realmente es lo mejor que le puede pasar, que vea el escribir y el leer como algo placentero, porque es eje de nuestra vida social, la lectura y la escritura. Así que bueno, por acá los voy dejando con este video. Pueden ponerme en los comentarios dudas si quieren, comunicarse conmigo por otras vías y bueno, y vamos intercambiando un poquito al respecto.